actual directora CPPC 2023. Disculpe, ¿se me escucha? Sí, se escucha bien. Ok, lo siento. Bueno, primer puesto del concurso científico en la categoría de divulgación científica de la 26ª Jornada Científica Regional Sur 2023. Subdirectora CPPC 2022 ACIEM Andina. Estudiante de Medicina Humana del 6º año de la Universidad Andina de Cusco. Presidenta del comité organizador del curso Taller Nacional de Visual Abstract 2023. Te damos la bienvenida, Sofía, a esta ponencia. Gracias por tu participación. Es un honor tenerte acá con nosotros. Bueno, antes de que inicies, quería recordarle a todos los participantes que pueden hacer sus preguntas al finalizar la ponencia, encendiendo sus audios, escribiendo por el chat y también... mencionarles que al final de la ponencia van a encender sus cámaras para tener una foto final. Sin más que agregar, te doy el pase, Sofía, adelante. Muchas gracias, Daisy. ¿Cómo están? Yo soy Sofía Elena Cana García y gracias a la universidad organizadora por invitarme a este gran evento que van a tener en referencia al curso de Visual Abstract. Posteriormente creo el concurso que va a depender de este. Entonces, ¿sí se me escucha bien, Daisy? Sí, Sofía, se te escucha bien. Sí se ve en mi pantalla también, ¿verdad? Sí, también. Ya. Entonces, me han invitado para realizar el siguiente tema, Visual Abstract según el tipo de estudio. Yo creo que esta ponencia les va a ayudar un poco más a orientar lo que es un Visual Abstract, si ya lo han hecho o recién lo van a realizar. Entonces, primero y ante todo, ¿qué es un Visual Abstract? Un Visual Abstract va a ser el resumen de lo que es el artículo científico. Pero no hay que equivocarse, un Visual Abstract no va a ser el resumen del artículo, sino ya también se volvería una infografía, que es lo que no es el objetivo de un Visual Abstract. Un Visual Abstract tiene como objetivo dar a conocer los resultados más prevalentes o más interesantes que vaya a haber en el artículo escogido. Por ejemplo, miren este Visual Abstract de aquí, que es del primer o del fundador de los Visual Abstract, que es Ibrahim, que hizo un estudio si el hacer un Visual Abstract incrementaba la difusión de un artículo. Entonces, él vio que difundirlo por Instagram, por ejemplo, de lo que llegaba a 3,000 de lo que llegaba a 3,000 personas solo el artículo sin hacer ningún Visual Abstract, solo llegaba a 3,000 personas, pero haciendo un Visual Abstract llegaba hasta 23,000 personas. Igualmente, si hacíamos retweet, de lo que solo llegaba a 11 personas publicando el artículo como tal, o solo el abstract, llegaba a 11 personas. Pero cuando hacíamos retweet por Twitter, llegaba hasta 92 personas, ¿no? E incluso gente que se sentía atraída hacia los Visual Abstract, que nada más eran 65 al ver solo la portada del artículo como tal, podrían llegar a 175 las visitas mediante una publicación de un Visual Abstract de este artículo. Entonces, lo primero que nos dice Ibrahim, que el Visual Abstract va a ser un incentivo para leer el artículo completo. Y que no hay que olvidarnos que no es un sustituto para leer el artículo, sino es más bien una invitación para leer este. Ahora, para que tengan un poco en cuenta para su concurso, lo que debe tener un Visual Abstract es el título, los outcomes o los resultados, por ejemplo, si es de tratamiento, lo que siempre tiene que tener es la comparación, cuál es el control, cuál es el placebo y cuál es el tratamiento. O si digamos es un diseño de corte, cuál es la relación entre dos problemas, por ejemplo, tienes que ponerlo ahí, ¿no es cierto? Otra parte importante es mostrar estadística, porque si nosotros vemos, por ejemplo, por acá, porcentajes, días, números, riesgo relativo, ratio, se nos hace más llamativo y nos está dando al punto de lo que el artículo nos quiere demostrar. Entonces, siempre hay que poner los resultados.
Más que poner la introducción o las limitaciones o detallarnos un poco en la metodología, lo más importante de un visual acto siempre van a ser los resultados. Otra parte importante es que hay que poner al autor, porque recuerden que lo que estamos promoviendo es este artículo y nunca olvidemos que este artículo tiene un autor. Y también se es costumbre poner el logo de lo que es la revista. Ahora, un poco con lo que es los tipos de estudio, para que entiendan, vamos a tener, los tipos de estudio se van a dividir de esta manera. Por ejemplo, si el autor hace una intervención, va a ser un experimental, pero si no hay intervención y solo el autor está observando, van a ser observacionales. De estos experimentales, es fácil de reconocer, no solo es cuando el autor hace una intervención, por ejemplo, en un estudio de tratamiento. Si el autor, por ejemplo, da empaglifosina y otro medicamento que podría ser una pastilla de agua, el autor ya está modificando lo que es está modificando lo que es la terapéutica del paciente, ¿no? Entonces es un experimental. Ahora, un experimental siempre tiene que tener aleatorización, una prueba de entrada, una observación y una prueba de salida. Entonces, si estos 4 llega a tener un estudio experimental, va a ser un estudio controlado, aleatorizado, totalmente experimental. Pero si dejamos, le falta la aleatorización, entonces ya es un estudio cuasi experimental. Entonces, es una subdimensión de lo que es los estudios experimentales. Ahora, si digamos, no hacemos intervención, solo vamos a observar. Son estudios observacionales, también llamados longitudinales. Estos estudios observacionales, cuando hay grupos de comparación, por ejemplo, hay casos y personas a las que solo estamos mostrando como control, se van a dividir. Si es comparación, son analíticos. Si solo vamos a mostrar frecuencias, características de los participantes, van a ser descriptivos. Entonces, un descriptivo puede ser casos clínicos, serie de casos o estudios transversales, en los cuales vamos a tener como mayor referencia en un estudio transversal, es aquel estudio que solo va a ser medido una sola vez. Una sola vez en el tiempo, pero no hay que equivocarse que es en un mismo día, ¿no? Sino un estudio transversal es una sola vez tomado al paciente. Por ejemplo, si hacemos un estudio de toma de glucosa, pero no vamos a tomar la glucosa a todos los pacientes, sino vamos a tomar la glucosa una sola vez en cada paciente, digamos, en un mes entero. Pero sigue siendo transversal porque solo una vez hemos tomado esta glucosa al paciente. Entonces, este es un estudio transversal. Ahora, un estudio analítico que va a mostrar la secuencia de causa y efecto, como vemos en esta parte de aquí, puede ser de corte o caso control. Si empezamos desde un mismo momento, digamos desde hoy día, y vamos a ver el efecto que puede tener, por ejemplo, comer mucho. Entonces, lo que estamos viendo es una causa y lo que va a pasar en el futuro, ¿no? El efecto. Esto es lo que llamamos cortes. Una cualidad que tiene el corte que puede ser prospectivo, o sea que vamos a ir desde ahorita hacia el futuro, o podemos empezar desde el pasado hasta el futuro. Entonces, otro tipo de estudio va a ser el caso control, que es que empezamos de la causa, empezamos del efecto y vamos a ver qué causas ha habido, ¿no? Los famosos estudios factores asociados, esos son los casos controles. General o casi siempre son retrospectivos. Esos son los tipos de estudios que hay. Un transversal también podría ser analítico, no necesariamente tiene que ser descriptivo. Entonces, un estudio transversal que, por ejemplo, nos demuestre relación entre dos variables, ya está volviéndose analítico porque va a analizar medidas de asociación, como puede ser el ratio, el riesgo relativo o el riesgo de prevalencia. Entonces, estudios analíticos pueden ser el caso control, como ya les expliqué, que es desde hoy al pasado, y los cortes, que es desde hoy hacia el futuro. Y los estudios transversales, que solo son de una toma o de una sola toma en el tiempo. Y no se olviden los estudios experimentales que
generalmente van a ser los que vamos a poder más potenciar en los visual abstract, ya que siempre se hace experimentales para tratamiento, ¿no? Y es lo que más se hace para un visual abstract. Ahora, por ejemplo, vamos como tal al tema que me ha invitado. Vamos a empezar con este, ¿no? Los artículos epidemiológicos. Un artículo epidemiológico tiene que demostrar siempre el periodo. Aquí no está, pero en realidad el visual abstract que ustedes pueden hacerlo como quieren. No hay ningún patrón, no hay ninguna cosa que te diga esto puede entrar, esto no. Sino que para que la gente que estás difuyendo lo entiendan un poco mejor, se le ponen ciertos parámetros. Por ejemplo, yo pienso que este visual abstract es para cualquier persona. Cualquier persona podría entender este visual abstract. Nos dice que diagnóstico de la hipercolesterolemia familiar. Y acá en la primera parte nos está poniendo que la hipercolesterolemia familiar es infradiagnosticada. Y ya nos está mostrando datos, ¿no? Que es lo más importante de este artículo. De aquí, que es el screening para la hipercolesterolemia familiar utilizando un test genético. Entonces, esa parte ya es importante, ¿no? Porque nos está mostrando las frecuencias, las incidencias. Nos dice que 1.3 millones de personas tienen hipercolesterolemia en Estados Unidos. Ya nos está mostrando dónde, que es la parte importante de los epidemiológicos. Y los datos, ¿no? Y también nos está diciendo otra parte importante, que el 90% son infradiagnosticados. Ahora, un diagnóstico temprano y un tratamiento va a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y también nos da más datos, ¿no? Que el 30% que tienen colesterolemia familiar van a tener 60 años y el 50% van a tener 50 años. Y más del 80% se podría reducir si es diagnosticado la hipercolesterolemia, ¿no? Y entonces acá podemos entender un poco mejor que sea los visual abstract cuando nos muestran datos estadísticos, frecuencias, ratios, así, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer. Si ustedes quieren hacer un epidemiológico, tienen que poner, por ejemplo, el periodo. Acá faltaría el periodo. De cuándo ha sido, dónde. Acá ya nos dicen que es en Estados Unidos. ¿Cuántos participantes también es importante? Pero si, digamos, queremos hacer un visual abstract para todo el mundo, para que lo entienda incluso un profesor, entonces tendríamos que, ya no nos valdría la pena, ¿no? Poner que la metodología, la conclusión y todo ello, ¿no? De frente vamos al grano o al resultado. Pero si vamos a hacer un visual abstract para médicos o para estudiantes de medicina, tenemos que poner, ¿no? Cosas que nosotros vamos a entender. ¿Cuál ha sido la metodología? ¿Dónde ha sido? ¿Cuántos participantes? ¿Qué tipo de estudio ha sido? La conclusión, porque ¿qué han llegado? ¿O qué de nuevo está demostrando este estudio? Ahora, otro ejemplo es de acá del New England, que nos dice la efectividad de la vacuna contra la variante Omicron. Y acá nos está dando, ¿no? Una parte importante de en cuántas personas se ha sido aplicado su población, que es 2 millones y tanto de personas. Y acá nos está tratando de demostrar qué vacuna es mejor para la enfermedad sintomática. Entonces, como podemos ver, tanto la Chadox y la BNT16 son comparables. A las 2 a 4 semanas son comparables, ¿no? Y solo podemos discernir esto viendo solo su gráfico. Y al final nos dice que las dos vacunas no nos van a proteger contra la enfermedad sintomática. Eso es lo que nos está diciendo este visual abstract. Este es un visual abstract que hice yo. Bueno, a mi parecer yo puse, ¿no? Todas estas partes que les digo, un estudio descriptivo, de dónde se sacan los datos, en qué periodo del 2003 al 2020. ¿En qué parte? En el municipio de Atalaya del Norte, en la frontera internacional de Perú, por el norte y oeste. Entonces acá ya ponemos, ¿no? Los resultados. ¿Qué nos dice? Que se han notificado 53,000 casos. ¿Qué incidencia parasitaria hay? Dice que de 224 tienen infección en 1,000 habitantes. ¿Cuál es el más frecuente? El Plasmodium vivax, con 73.2%. Y como vemos acá este gráfico, nos está diciendo que, por ejemplo, aquí el 2012 y el 2013 ha habido la más incidencia de casos. Y la última parte, o como
lo que nos querían informar también estos autores era qué obstáculos había para la eliminación de malaria, que en este caso eran la estabilidad de lluvias, el geográfico. Por ejemplo, acá me falta conclusión, pero no necesariamente pueden ponerlo, ¿no? Porque se entiende lo que se está tratando de llegar, nada más con esta parte de aquí. Porque si pondría conclusión, en general estaría volviendo a repetir lo que ya estoy diciendo, ¿no? Aquí, aquí, aquí. Entonces, recuerden que para una epidemiológica hay que poner el periodo, participantes, frecuencias, proporciones y tener en cuenta a qué población estamos dirigiendo este visual abstract. Ahora, un artículo descriptivo es como les dije, ¿no? Aquellos artículos descriptivos no van a tener un análisis, una estadística analítica como tal, sino solamente van a aplicar lo que son las frecuencias. Entonces, acá lo que estamos viendo como ejemplo es un visual abstract de COVID en enfermedades. Entonces, ¿en dónde? En Washington, en Estados Unidos, entre 76 residentes. Las enfermedades que facilitan el... En fin, acá lo que mostramos es que de los pacientes que tenían COVID, el 44% eran sintomáticos, el 56% eran asintomáticos. Y así nos van mostrando todo lo que queremos saber de frente. Al final, también nos muestran el ratio, que es una parte importante, ¿no? ¿Cuántas personas de cuánto tienen la enfermedad o cuánto de cuántas personas tienen el problema que estamos viendo? Y también nos muestran al final con la conclusión. Entonces, en un descriptivo, siempre para que sea llamativo, ya que los artículos descriptivos son limitados, pero aún así en nuevas patologías, como por ejemplo la viruela del mono, que es nuevo, por así decirlo, sería interesante, ¿no? Poner un artículo descriptivo, que es algo mucho que probablemente se ha llegado en su tiempo, porque era una patología nueva. Entonces, lo que queremos saber aquí de los artículos descriptivos es a lo mucho las frecuencias, ¿no? Cuánto de cuánto hay o cuánto porcentaje de cada enfermedad existe. Un artículo diagnóstico ya también nos va a mostrar una prueba diagnóstica, nos va a decir por qué es relevante esta prueba diagnóstica, si sirve o no sirve comparado con el Gold Standard. Este es un visual abstract que nos compara el ultrasonido y la electrocardiografía como predictor para un paro cardíaco. Entonces, acá nos dice si la electrocardiografía y el ultrasonido servirían como predictor. Eso nos está proponiendo el visual abstract. Por ejemplo, también se puede poner como pregunta como tal, pero siempre es bueno poner el título como tal del artículo. Ya luego podemos poner más preguntas, ¿no? Para que se vea más atractivo. Ahora, lo que tiene que tener siempre un artículo diagnóstico es poner, ¿no?, la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, si es que es relevante, y la precisión diagnóstica, si es que hay también el área bajo la curva. Entonces, acá nos muestran ya datos bastante importantes, que es, por ejemplo, que la ecografía sola tiene una sensibilidad del 83% y una especificidad del 47%. El ultrasonido solo igualmente, ¿no? Nos muestra sensibilidad. Y también nos está mostrando de una sistolia con una actividad cardíaca, con ninguna actividad cardíaca y un pulso un pulso no eléctrico era más una actividad no cardíaca, tenía la sensibilidad y especificidad. Como vemos, casi todos tienen alta sensibilidad, pero baja especificidad. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que si bien vamos a poder reconocer a los enfermos, no vamos a poder discernir si un enfermo realmente, si un paciente que ha salido negativo realmente es negativo. Entonces, solo esta prueba de, si digamos, utilizamos solo el electrocardiograma, nos serviría para discernir solo de los enfermos, pero no podríamos decir que este paciente no va a sufrir de un paro cardíaco. Ahora,
Y lo mismo nos dice acá, ¿no? Que el electrocardiograma y el ultrasonido no son buenos predictores para el paro cardíaco, ya que son poco específicos. Entonces, como les decía, nosotros cuando escojamos un artículo diagnóstico tenemos que ver siempre, ¿no? Si está comparando con el gol estándar. Y si no lo están comparando con el gol estándar y están comparando dos pruebas aisladas, siempre hay que poner qué pruebas son, ¿no? Por ejemplo, acá ya también nos está diciendo la utilidad de una ecografía en el punto de atención para el diagnóstico de colelitiasis y colecistitis. Entonces acá ya nos está diciendo que van a comparar el punto de atención y me imagino que lo habrán comparado con el CEP. Entonces, lo que nos dice es que esta ecografía del punto de atención va a tener para la colelitiasis una sensibilidad del 95% y una especificidad del 93%, ¿no? Entonces, lo que discernimos de acá es que tiene alta sensibilidad y alta especificidad para la colelitiasis, pero para la colecistitis baja ya también su sensibilidad, pero sí es alta su especificidad. Entonces, sí, más bien el punto de atención, ecografía en el punto de atención nos va a servir para la colelitiasis porque tiene ambas altas, la sensibilidad como la especificidad, no nos va a servir mucho para la colecistitis, ya que no es muy sensible. Entonces, pero aún así, si nos dice, ¿no? Este visual abstract que si nosotros utilizamos esta ecografía en el punto de atención, podríamos retrasar el tiempo de diagnóstico y actuar un poco más rápido. Entonces ya acá están utilizando lo que les dije, ¿no? La comparación, que es con el gol estándar, que supongo que lo dicen en el artículo, la sensibilidad, la especificidad y la conclusión, que está acá. Y aquí también. Ahora, este es un artículo, un visual abstract que yo escogí para el concurso, el cual era la precisión de las pruebas diagnósticos. Entonces, yo lo vi por conveniente poner el tipo de estudio, que es una revisión sistemática, cuántos estudios hay, de cuándo ha sido y el objetivo, para que se entienda un poco más. Pero en sí, si quieren, pueden hacerlo así, y de frente al grano, que también se entiende, que incluso podría llamar más la atención para ver, ¿no? Con quién lo han comparado o qué más se han encontrado. O, por ejemplo, si es un 95%, cuánto de intervalo de confianza tiene, tanto su sensibilidad o su especificidad. O qué más se han encontrado, ¿no? Entonces sí nos llama la atención, a pesar de que no tiene todos los datos, que aquí ya también le puse, ¿no? Entonces, igualmente yo fui de frente a los resultados que nos estaba diciendo. Este artículo nos dice, ¿no? La presión de las pruebas diagnósticas para la detección de la enfermedad de Chagas. Entonces acá se está haciendo la comparación de las 5 pruebas para Chagas, tanto el ELISA, el IFAS, la hemaglutinación, el PCR y el PCR en tiempo real. Entonces acá de lejos podemos ver cuál es el mejor, la ELISA, porque tiene un 99% de sensibilidad y especificidad. Luego le sigue el PCR en tiempo real. Incluso puse el intervalo de confianza porque acá nos podemos dar cuenta si realmente es sensible o no, ¿no? Por ejemplo, aquí, como vemos, la hemaglutinación tiene una sensibilidad del 75%, pero incluso su intervalo de confianza llega hasta un 53%. Lo que no es bueno, ¿no? No es tan sensible como nos dice el 75%, ya que su intervalo de confianza casi ya está rozando el 50%. Ahora acá también yo puse otro dato más que sí te ponen los artículos de diagnósticos, que es el área de la curva, el cual nos va a decir nos va a decir si una prueba puede discriminar entre un enfermo y un sano. Entonces, casi todas, como ven, pueden discriminar entre un enfermo y un sano. Un poquito bajo es el IFAD, pero aún así, las demás sí te van a discriminar. Entonces, con esto, de lejos ya podemos concluir que el ELISA es la mejor prueba. Y si tenemos un poquito
Y si recordamos un poco del Chagas, nos dice que tomemos 2 pruebas. Entonces, de cajón podríamos poner la ELISA y otra que si tenemos, podríamos utilizar el PCR en tiempo real. Pero también podríamos utilizar el IFAF o el meglutinación, el PCR simple, que también nos podrían ayudar. Ahora, un metaanálisis es un poco diferente. Un metaanálisis va a ser una revisión sistemática de diferentes artículos que se centran en un mismo problema y de los cuales podemos sacar, ¿no? O es revisión sistemática o es un metaanálisis. Si es revisión sistemática, no se puede integrar los resultados como tal. Si es un metaanálisis, sí se pueden integrar los resultados como tal. Entonces, acá, por ejemplo, nos está diciendo que han hecho una revisión sistemática y metaanálisis del riesgo prolongado de enfermedad renal crónica en estadio final después de la preeclampsia. Entonces, acá la parte importante es poner en qué tiempo se ha hecho, como siempre ya les había dicho, cuántos artículos eligieron, lo que nos está diciendo y de qué bases también, ¿no? Es interesante poner las bases. Por ejemplo, acá han utilizado Medline, Basic, de los cuales han encontrado 10.560 artículos, de los cuales, después de hacer todo su screening, han escogido 21. Ahora, de todos estos han puesto, por ejemplo, acá incluso nos ponen un criterio de inclusión, que era que estos artículos tengan por lo menos 20 pacientes. Entonces, de todos los 21 artículos que han cogido, han recolectado una muestra de 110.000 casos y 2 millones de controles. Y como es un metaanálisis, se puede sacar analítica. Entonces, se podría sacar riesgo relativo, ratio, PR, ¿no es cierto? Y acá, además de estos datos que nos dan, también nos está mostrando la heterogeneidad. Si es para ver, no sé si se ve, si es para ver que si estos artículos realmente se pueden juntar o no. Digamos, la heterogeneidad sale más de 50%, esto nos está diciendo que los artículos que hemos escogido son totalmente diferentes y que juntarlos no vendría mucho, no nos ayudaría mucho porque son muy heterogéneos. Pero si, digamos, la heterogeneidad sale menos del 50%, estos artículos sí se compenetran y sí podemos sacar una conclusión de esto. Acá no han puesto esa parte de la heterogeneidad, pero sí han puesto una parte importante, ¿no? Que es el riesgo relativo. Y acá nos dicen que una persona que ha tenido preeclampsia sí va a tener un riesgo relativo, tiene un 6.35 veces más de tener una enfermedad renal crónica en etapa terminal y un intervalo de confianza significativo, ¿no? Porque va del 2 al 14. Igualmente, puede tener una enfermedad renal crónica simple. ¿Por qué? Porque, bueno, acá acá nos podemos dar cuenta que no. Acá no podemos discernir nada, incluso de la albuminuria, porque su intervalo de confianza es no significativo. Cuando un intervalo de confianza va entre el 0, algo y hasta arriba, no es significativo. ¿Por qué? Porque está incluyendo la unidad. Y es lo que pasa acá, ¿no? En la enfermedad renal crónica y en la albuminuria. Entonces, de este riesgo relativo de 2, no podemos decir nada. ¿Por qué? No es significativo. Igualmente en la albuminuria, pero sí en la enfermedad renal crónica en etapa terminal. Porque sí, su intervalo de confianza sí no incluye la unidad. Porque va arriba de la unidad, de 2 al 14. Entonces, en un metaanálisis, recuerden, hay que poner las bases, cuántas personas se ha recolectado, tal vez si ven por conveniente incluir criterios de inclusión, si es que podrían entrar en su Visual Abstract la heterogeneidad para ver realmente si podemos confiar en esta información. También es importante que pongan las medidas de asociación, ¿no? Como es el riesgo relativo, el intervalo de confianza. De repente, si no hay riesgo relativo, debe haber ratio o puede haber hazard ratio cuando es de supervivencia. Este es otro, revisión sistemática. Ya también han hecho una revisión sistemática pero enfocada al tratamiento.
También lo pone más simple, ¿no? Método ya no hay que repetirlo, ¿no? Obviamente es una revisión sistemática y un análisis. ¿De qué datos han sacado Medline, Base, Central Database? ¿Qué tiempo? Desde mayo del 2020. Es un estudio, todos los estudios que han recolectado eran de corte, a los cuales son 8 estudios con una población de 404,000 personas, ¿no? Y se comparó el placebo y la vacuna. Entonces acá nos está mostrando la otra parte importante que son de los artículos de tratamiento, que hay que poner los outcomes positivos, que son las eficacias, y los outcomes negativos, que son los efectos adversos. Igualmente nos ponen los datos importantes, que son el hazard ratio, que es 0.55, y el hazard ratio de 1.3. Por ejemplo, aquí es bueno, ¿no? Porque nos dice que la vacuna nos protege contra el herpes zóster. ¿Por qué? Ya también al otro lado, ¿no? Si es inferior al 1, es protector. Si es encima del 1, es factor de riesgo. Y es lo que nos dice acá. 0.55, se le resta 1 menos 0.55, lo que nos da un 45% de factor de protector de que va a ser la vacuna contra el herpes zóster. Y es significativo porque no incluye la unidad. Va del 0.37 al 0.82 e incluso nos muestra el p-value, el cual un p-value tiene que ser menor al 0.05. Un p-value nos está mostrando cuánto de error va a tener un dato. Si digamos el p-value sería 0.60, ya no sería significativo, ¿no? Tiene que ser un p menor al 0.05 para que sea significativo, ¿no? Como lo vemos acá en el efecto adverso. Nos están diciendo cualquier efecto adverso. ¿Ha habido? Sí, dicen que ha habido. Pero no es significativo. ¿Por qué? Dos cosas. Incluye la unidad y el p-value es mayor a 0.05. Mira, incluso aquí, como es un metaanálisis, incluido la heterogeneidad, y acá nos está diciendo que tiene una alta heterogeneidad, un 88%. Entonces, estos datos podrían no ser tan concluyentes. ¿Por qué? Porque los artículos que han escogido no eran tan equiparables, ¿no? En sus métodos o en las cosas que han visto ellos. Ahora hay otro tipo de estudios que son el de corte y el caso control. Ahora, estos estudios, como ya les había mencionado, los tipos de estudios van a ser un poco diferentes. Generalmente el corte y el caso control se van a utilizar para estudios de relación. Un momento, por favor. Un momentito. Ya. Ya, entonces, como les decía, van a ser para demostrar relación. Por ejemplo, esta es otra revisión sistemática en la cual está encontrando la relación entre la obesidad y el deterioro cognitivo. Entonces, cuando son generalmente estudios de relación, ya sea en corte o caso control, hay que mostrar sí o sí las medidas de asociación, que son el ratio, el hazard ratio y el riesgo relativo. Acá lo que muestran es el hazard ratio. Lo que nos dice que es que si alguien tiene una circunferencia de cintura alta, va a tener 1.10 veces más riesgo de tener deterioro cognitivo. Y así podemos discernir solo viendo los resultados. Y aquí también es importante poner intervalos de confianza. Como les decía, ¿no? En relaciones siempre hay que poner medidas de asociación. En los cortes, por ejemplo, tenemos que poner siempre el periodo, los participantes. Si no se entiende mucho el título del objetivo, si es una revisión sistemática, las bases. Y así, ¿no? Si de repente este corte o caso control no ha hecho medidas de asociación, pero ha hecho, por ejemplo, diferencia de medias, diferencia de medianas, y así, un momento, por favor. Ya, disculpen por la interferencia.
Bueno, entonces, como les iba diciendo, si de repente este artículo de corte o caso control no hay medidas de asociación, ya sea o ratio o hazard ratio, debe tener diferencia de medias, diferencia de medianas. O es cuando se utilizan, por ejemplo, lo que son el chi cuadrado, el t de student, siempre nos dan datos con p-value. Entonces, siempre hay estadística de por medio. Y el p-value nos va a decir o nos va a indicar si estos datos son significativos o no, ¿no? Ahora, un artículo de tratamiento que es los Visual Abstract que más abundan, van a ser los que más vamos a poder potenciar porque son fáciles de hacer en realidad. Por ejemplo, aquí nos está dando el placebo y el control, ¿no? El apixaban versus la warfarina. Nos dice que este es un artículo de corte, no es un experimental. Son 25.000 participantes en pacientes con diálisis que habían iniciado apixaban o warfarina. Entonces, acá ya nos están dando los off como resultados, ¿no? Nos dice que la warfarina, aquellos pacientes que han utilizado la warfarina han tenido, de los 100, solo 11 han tenido ACV. Pero los que han utilizado la Pixaban, de los 100, 12 sí han tenido. Igualmente, los que ya también el resultado de sangrado mayor, los que han utilizado warfarina han sido 22, pero los que han utilizado Pixaban han sido 19. Los que han descontinuado han sido más con la warfarina. Y así no nos muestra el resultado y la estadística. El resultado, la estadística. El resultado, la estadística. ¿Qué es lo más interesante de los de tratamiento? Porque generalmente van al grano. Acá, por ejemplo, nos está dando un resultado benéfico, ya que nos está diciendo cuál va a prevenir mayores accidentes cerebrovasculares y cuál va a prevenir más sangrado mayor. Acá ya también la descontinuación ya se está refiriendo a los efectos adversos. Seguramente que la warfarina tiene mayores efectos adversos, por eso que la gente lo ha descontinuado. Y acá, como vemos, ¿no? Acá podemos ver, no hay mucha diferencia entre uno y otro. Entonces, los dos pueden decir que funcionan relativamente igual. Pero acá ya también nos está mostrando un dato significativo, que es el P menor a 0.05. Entonces, la warfarina va a ser superior en esta parte a la Pixaban, ya que va a detener mayores sangrados. Ahora, esto es del New England. Igualmente, ¿no? Nos da un poco de metodología, que es un estudio multicéntrico, randomizado, con 950 pacientes, y ya nos muestra el resultado bueno y ambos resultados benéficos, ¿no? Aquellos pacientes que han recibido trasplante aórtico valvular y aquellos pacientes que han recibido trasplante aórtico de la válvula o reemplazo por cirugía de la válvula aórtica. Aquellos pacientes que han tenido un ACV en 30 días han sido mayores y los que han tenido su reemplazo aórtico valvular que aquellos que han tenido el trasplante aórtico. Y aquí nos muestra, ¿no? Que, por ejemplo, el transporte aórtico no va a ser, o sea, va a ser mejor porque su hazard rate es de 0.25, más o menos un 70 y algo por ciento de que va a ser protector, mucho más que en pacientes que han utilizado la válvula, el reemplazo de la válvula aórtica. Entonces, ya casi culminando, ¿cómo podemos empezar un Visual Abstract? Siempre hay que hacer la lectura crítica de un artículo, ¿no? Hay que ver, acá les voy a ayudar en esta parte, el REDCASP, para aquellas personas que no lo conocen. Esta página nos va a ayudar bastante porque nos va a ayudar a hacer la lectura crítica. Y nos va a orientar qué debe tener o qué no debe tener un artículo como tal. Entonces acá, como podemos ver, instrumentos para la lectura crítica. Pone leer más. Y acá nos pone, ¿no? ¿Qué preguntas tenemos que hacernos para ver si este artículo realmente es bueno o nos está vendiendo humo? Porque hay artículos que no son tan buenos, pero aún así cuando leemos el abstract se ven interesantes, ¿verdad? Entonces, no,
tenemos que hacer cuando escogemos un artículo, hay que hacer una lectura crítica de este artículo. Y acá nos muestra, ¿no? La lectura crítica para un ensayo clínico, una revisión sistemática, un estudio de diagnóstico, de predicción, cualitativo, caso control corto. Y todo lo pueden encontrar en esa parte del CASPE, ¿no? Y, por ejemplo, miren, 11 preguntas para entender un ensayo clínico. Y ni bien vas leyendo, pones sí, no sé, y ellos te dicen que la mayoría tiene que ser sí, pregunta sí, entonces sí, es un artículo bastante bueno. Sigue adelante con tu visual. Y si hay respuestas que no son conclusas o no, entonces cambia de artículo. Ahora, bueno, siempre tienes que tener colores armoniosos, no vas a poner rojo y azul como color de lápiz, ¿no? Tienes que poner un rosado con fucsia, o qué sé yo. Por ejemplo, aquí están haciendo variación de colores. Un color cremita, luego fucsia y así, con una paleta de colores amigable. No colores fuertes, no colores disvariantes. Si ven cómo son los colores, esa parte también es importante. Y como ya les he explicado, cada tipo de artículo va a ser diferente para lo que se está enfocando. Si es un epidemiológico, o si es un corte o caso de control, o si es un diagnóstico, si es un predictivo, es diferente. Si es para un tratamiento, va a ser un poco más sencillo hacer el visual abstract y vamos a poder potenciarlo un poco más. Pero si, digamos, es un diagnóstico, hay que poner más cosas, ¿no? Sensibilidad, especificidad, para que se vea más atrayente. Si, digamos, es un epidemiológico, también es bastante interesante porque vamos a poner de frente los datos puntuales y se va a entender, incluso para cualquier persona no médica. Igualmente aquí, ¿no? También igual para los descriptivos, ¿no? Que son casi similares a los epidemiológicos, que nada más van enfocados a otros temas, que generalmente hay que poner las frecuencias, los ratios y esas cosas para que se vea atrayente y para que nuestro visual nos invite a leer el artículo, que es lo que quieren los visual. Ahora, bueno, esta parte que ya les dije, ¿no? Es un poco de lectura crítica de lo que es un artículo de tratamiento. Hay que ver si el artículo de tratamiento tiene ROXO, han aleatorizado la muestra, es una muestra homogénea, hay que ver cuántas personas son varones, cuántas son mujeres, son equilibrados o no, qué criterios de selección ha tenido. Se diferencia bien el placebo del control o del tratamiento. Y esta parte es importante. En esta parte de la pirámide de evidencia clínica, ya que nos va a decir cuán relevante va a ser un artículo sobre otro. En la cabeza de la evidencia científica siempre van a estar los metaanálisis, porque van a ser un conjunto de artículos que ya han tenido una estadística y que nada más están juntándolos para tener una mayor evidencia. Le va a seguir los ensayos controlados y aleatorizados, luego los estudios de corte, los casos controles, la serie de casos y al final lo que son las opiniones de expertos. Y como les decía, ¿no? Este también es otro artículo que realicé, que hay que poner el grupo de intervención, el grupo de control, los resultados positivos, los resultados negativos. Entonces, o sea, tenemos que poner colores armoniosos. También, si ya estamos poniendo que es un estudio cuasi experimental, ya no vamos a volver a poner la metodología, ¿no? Que es un estudio cuasi experimental, ya que estamos quitando espacio a lo que realmente importa. Es importante el periodo, dónde ha sido, en qué parte. Por ejemplo, aquí era un programa de rehabilitación. ¿Qué es un programa de rehabilitación? ¿Qué han incluido? ¿Qué han hecho? Y esto se supone que han hecho para el grupo de intervención y el grupo de control no han hecho nada. Y lo que se ha visto, lo más gracioso es que en el grupo de intervención donde han hecho toda esta rehabilitación es que el paciente se quedó más días sin UCI. Entonces, han hecho por gusto su rehabilitación. Y para eso nos sirven los visualatos, ¿no? Para ver los resultados principales y ir de frente al artículo.
ya que este solo me está dando una invitación. Ahora, una recomendación que les puedo dar es que no me parece que se vea bien que pongamos la introducción ni las limitaciones, eh, porque acá ya estamos poniendo resultados de otra índole, de otros estudios, no del resultado como tal. Acá ya está poniendo el tipo de estudio y el 60% sin insulina, pero no son del estudio. O sea que nos está distrayendo. Y las limitaciones, esta de las limitaciones, nosotros deberíamos darnos cuenta al ir al artículo principal y no que nos soplen o que nos ponga acá en el Visual Abstract. Recuerden que un Visual Abstract nunca va a ser el resumen del artículo como tal, entonces no es que vayamos a poner introducción, metodología, resultados, discusión, limitaciones o conclusiones, no, sino tenemos que poner un poco de metodología, qué tipo de estudio es, cuánta gente, un poco del objetivo, si es que no se entiende en el título, no cosas puntuales. La parte más importante y donde debería haber abarcado esta parte que dice resultados es casi todo, ¿no? Y es la parte que nos atrae más. Y las conclusiones, ¿no? Para ver si realmente qué de bueno nos está dando este artículo o qué de malo. O si de repente no ha pasado nada, y eso también. Pero si nos ponemos limitaciones, introducción y discusión, ya se vuelve otra cosa, ya no es un Visual Abstract, ¿no? Es el resumen del artículo, como una infografía, algo así. Bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Sofía, vamos a dar algunos minutos a los compañeros para que puedan realizar sus preguntas. Al parecer todo quedó muy claro para los compañeros. Bueno, Sofía, gracias por la... Hay una pregunta en el chat. No se podría hacer un Visual Abstract de un reporte de caso porque estarías hablando solo de un participante y un Visual Abstract debe ser un artículo donde se ponga, donde incluyan una población determinada, un problema, que es la parte más importante, y no solo un reporte de caso, ¿no? Que habla solo de un individuo. Más bien los Visual Abstract nos tratan de mostrar los resultados de un problema que está planteando el autor. Más bien un reporte de caso no podría ser un Visual Abstract. En la segunda pregunta de Rafael, no, o sea, tienes que poner los dos o el que mejor te parezca. Por ejemplo, acá pongo la conclusión y acá los resultados. No es que uno o el otro. Recuerden que la parte más importante son los resultados. Y si hay de alguna forma que si hay de alguna forma que se entienda sin poner así la conclusión como tal escrita, como aquí, que ya nos está poniendo la conclusión, pero de forma gráfica, ya no es necesario poner la conclusión escrita. Y recuerden que el Visual Abstract generalmente tiene que ser de los resultados, no de otra parte del artículo.
Con la pregunta de Jacqueline, sí es más recomendable poner imágenes porque cuando se ponen más letras, no, en verdad no, se aburre la gente, cansa la vista. Por ejemplo, aquí son puros gráficos. Entonces, es más entretenido hasta de leerlo. Pero si ponemos pura letra, por acá, no, acá he pecado un poco de pura letra. Entonces ya no es tan llamativo. Ya no es como este, que son figuras que de frente nos muestran los resultados y ya se puede entender mejor, sino que caemos en párrafos enteros, como de aquí, ¿no? Como el que les mostré, que no les recomiendo que no hacer, son párrafos enteros que está poniendo y no, yo no lee, se aburre, ya no quiere ni siquiera entrar al artículo de dónde proviene. Pero si más bien vemos así gráficos, sí nos invita a la lectura porque de frente está yendo al grano y ya no está divagando o nos está poniendo cosas que realmente no, ni siquiera vamos a leer y no estamos ahí para el caso, ¿no? Como son las limitaciones, que eso ya lo podemos encontrar en el artículo. ¿Alguna pregunta más? Esas fueron todas las preguntas, todo estuvo muy claro. A nombre del comité organizador, Sofía, agradecerte por la excelente presentación que realizaste. Esperamos contar con tu valiosa participación para futuras ponencias. Y también a los participantes, agradecerles por el tiempo brindado. Les deseamos lo mejor y esperamos que gracias a estas ponencias que se realizaron, mejoren sus habilidades en investigación y también para realizar los visual abstract, ya que son muy importantes para nuestra formación como futuros médicos. Muchas gracias nuevamente. Y también ahora procederé a darle el pase al director de CPPC para que pueda dar sus palabras de agradecimiento y de clausura.